Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de opinión, de información también, ¿por qué no? De reflexión también, claro que sí, de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa, los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Como siempre, nuestro saludo en todo el territorio ecuatoriano. Allí está presente la radio en sus distintas frecuencias, también a través del internet para que nos sintonice dentro y fuera de los límites patrios. www.asambleanacional.gov.es. Y en lo que tiene que ver con la televisión, señal abierta. Recuerden, no es la del cable, es la señal abierta. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. En el día de hoy, el programa está destinado para hablar sobre salud en los distintos aspectos, por lo cual desde ya les convoco para que tengan muchísima atención. Tendremos dos invitados muy especiales. En la primera parte estaremos conversando con Roberto Celi, gerente del Plan Estratégico de Salud Mental, un plan estratégico que en la tarde de hoy va a ser presentado por parte del Ministerio de Salud Pública. Vamos a conocer bastante de la salud mental y de lo que contiene este plan. Y luego estaremos hablando con la doctora Diana Almeida. Ella es directora del Instituto Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos. Han pasado ya 3 años, si no recuerdo mal, desde que se aprobara la ley. Hubo que pasar algunos meses para que se le aplique en su totalidad y hay estadísticas muy importantes respecto de esta donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Por lo tanto, entonces, atención para los temas que vamos a desarrollar de inmediato. Roberto, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Nancy. Esta tarde, un gusto estar aquí. Ay, muy bien. Esta tarde va a lanzarse o va a presentarse el Plan Estratégico de Salud Mental por parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son los objetivos? Así es. Bueno, hoy lo que vamos a presentar es el documento de política pública, que es un documento histórico que en el país no existía una política pública en torno a la salud mental. Está basado en los lineamientos estratégicos que hemos definido de la prevención y la promoción de la salud mental para que la ciudadanía no espere a que tengan algún caso grave o pensar que solo un trastorno grave como esquizofrenia o trastorno bipolar es el que tiene que ser atendido como salud mental y necesariamente en un hospital psiquiátrico. Al hacer prevención y promoción, lo que esperamos es que el 80% de las problemáticas de salud mental sea resuelta en los primeros niveles de atención, es decir, en los centros de salud. Yeah. Para esto estamos contratando alrededor de 200 psicólogos clínicos que atiendan en los centros de salud a nivel nacional, que están más cercanos a la ciudadanía y de esa manera poder absolver la problemática de manera ambulatoria sin necesidad de una internación. Si hay esa capacidad de médicos, estamos contratando, ahí tenemos psicólogos clínicos en el ministerio, pero hay una brecha que hay que cubrir y que es por eso que en este año estamos incorporando estos 200 psicólogos clínicos y para el próximo año también estamos viendo contratar adicionales. Depende un poco obviamente del tema presupuestario y el espacio físico donde los vamos a ubicar. Roberto, cuando hablamos de salud mental, ¿nos referimos a qué enfermedades básicamente? La salud mental abarca no solo lo que conocemos como enfermedad mental, que son las más clásicas. La esquizofrenia, la locura. En el Ecuador, las cifras más altas que tenemos de salud mental son de depresión y de ansiedad. Dentro de la clasificación de depresión hay varios tipos de depresión y de ansiedad de la misma manera. Entonces, aquí tenemos un espectro bastante amplio. Por salud mental entendemos desde el estrés laboral, que nos afecta a cualquiera, cualquier tipo de circunstancias del entorno que afectan a nuestro comportamiento, a nuestro desempeño, es parte de la salud mental. Cuando andamos así bravos, todos irritados, cuidado. El caos del tráfico, por ejemplo, también nos vuelve agresivos. ¿Sí? En una entrevista me decían, no sé si la población ecuatoriana sea neurótica por este mismo hecho. Es probable, porque todos mandamos mal genios cuando manejamos. Entonces, es desde esos casos que son muchas veces pasados por alto hasta los trastornos ya más graves diagnosticados de los pacientes, de las personas que están internas dentro de un hospital psiquiátrico o que están recibiendo atención psiquiátrica. Están también los trastornos de la alimentación, por ejemplo, la anorexia y la bulimia, está el autismo, está el Alzheimer. Muchas de esas tienen implicaciones relacionadas al avance de la edad, por ejemplo, se van agravando conforme van pasando los años, y el tema es que estamos abordando toda la temática de salud mental.
bastante amplia. Súper amplia. ¿Cómo la piensan ustedes difundir para que la población, los de a pie, comprendamos y nos despertemos en conciencia sobre la existencia de este problema? Primero, dar a conocer este documento que procedimenta, que abre la temática para que conozcan y se empapen un poco más respecto de qué es la salud mental, cómo se la piensa trabajar de parte del Ministerio y del Gobierno. Para esto también estamos diseñando campañas de socialización, de sensibilización, porque es una transformación social que se necesita en el Ecuador. Trabajar sobre todos los estigmas que hay en torno, romper paradigmas al respecto, eliminar la idea de tabú que se tiene en torno a la problemática de salud mental. No es solo el loco, no es solo la imagen que tenemos, que nos venden mucho la televisión, de la imagen de la persona con la camisa de fuerza amarrada en una cama en un hospital psiquiátrico. Eres el único enfermo, mentira. Así es. Mentira. Todos somos no diagnosticados en algún momento. Sí, sí. Todos tenemos diferentes tipos de circunstancias que nos afectan. Por ejemplo, un tema muy sensible y crítico que también hemos trabajado y que hemos diseñado una estrategia para trabajar con ellos, con la Fiscalía y con la Policía, es para los familiares de las personas de las personas desaparecidas, por ejemplo. Es un tema que afecta, un tema muy sensible y que no siempre se lo aborda, no siempre se lo trata. Están deprimidos. Por supuesto. Están tristes. Y esa depresión y ese nivel que puede agudizarse puede llevarle al suicidio. Así es. ¿Sí? Y por diferentes circunstancias. El mismo bullying en los colegios, por ejemplo, a los chicos les llega a afectar a tal punto que pueden llegar a tomar una decisión tan drástica como esas. La muerte o desaparición de un familiar, la violencia intrafamiliar, por ejemplo. También son temas influye. Que no se abordan, no se reconocen que hay un problema y no se los trabajan. Y obvio, esto puede ir degenerando y transformándose en un problema mucho más grave. ¿Este documento será entregado a quiénes nomás y cómo? El documento lo vamos a tener para el público en general en la página web del Ministerio el día de hoy en el evento, a todos los participantes, a todas las personas que nos acompañen, que es un evento abierto al público. ¿En dónde va a ser? En el Jardín Botánico, en el Parque La Carolina, a las 6 de la tarde. Ya. Vamos a entregar el documento en un CD grabado para que la gente lo pueda ir leyendo, porque es un documento bastante extenso. Están incorporados los dos documentos, tanto el plan estratégico, en donde están determinados los lineamientos estratégicos en los que están enmarcados, el plan y el modelo de atención que hemos definido para que la ciudadanía sepa desde dónde tiene que acudir a los servicios de salud y en caso de tener un caso más grave, a qué nivel siguiente asistir. Un documento que no puede faltar en los centros médicos, en los hospitales públicos y privados, en el sistema educativo, no puede faltar este documento. Entonces la convocatoria indispensable para que estén, si no presentes en el lanzamiento y en la entrega de este documento, muy atentos a cuando ya se lo difunda a través de la página web del Ministerio de Salud Pública. Estamos conversando con nuestro primer invitado, Roberto Celi, gerente del Plan Estratégico de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la situación actual, Roberto, de los hospitales, de los centros médicos para atender a enfermos con problemas de salud mental? En el Ecuador, hospital psiquiátrico público existe únicamente uno de referencia nacional, lo cual era un inconveniente, imposibilitaba que, claro, si una persona que está situado en Quito, que si una persona tiene algún tipo de trastorno grave, en Loja, por ejemplo, necesariamente tenía que trasladarse a Quito. Y obviamente si se internaba, sus familiares tenían que venir y era una complicación. ¿Este hospital es el que está por el Valle de los Chillos? ¿Por la autopista? Así es, por el Puente 8, es el Hospital Julio Endara, que el día de ayer casualmente cumplió 61 años de existencia. Y lo que queremos transformar es esta idea del hospital psiquiátrico, esta idea manicomial. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como parte de la creencia que se tenía, es dejar a su familiar, a su pariente, o de los que nos llegan por la policía o por orden judicial, por ejemplo, y que permanezcan ahí hasta el último de sus días. Entonces, el hospital tiene 61 años de vida y hay pacientes que tienen 60 años en ese hospital. Entonces, este modelo es la idea que estamos transmitiendo ahora, y lo que queremos posicionar es este modelo de la desinstitucionalización, que lo que quiere decir es
que no es el modelo de dejarlo ahí para eternas memorias, sino trabajar con él, estabilizarlo en la parte médica que sea necesaria en este centro especializado y después continuar con el siguiente paso, que es un trabajo de inserción social y de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo al tipo de trastorno, inclusive inserción económica, familiar, en el caso que tengan algún referente familiar, y si no hay referente familiar, trabajo articulado con el MIES para disponer de espacios donde puedan residir estas personas con acompañamiento profesional de médicos y de trabajadoras sociales, y que puedan hacer su vida cotidiana y no sea ese modelo de cronificación de los hospitales. Como estar en un hospicio y dejarlo ahí por siempre. Así es. Que es una historia que sí nos ha marcado a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y que definitivamente tiene que cambiar. Vamos a seguir conversando sobre este muy interesante tema, la salud mental en nuestro país, con motivo de la entrega oficial del Plan Nacional de Salud Mental en el Ecuador. Importantes mensajes y luego volveremos con Roberto Celi, gerente del Plan Estratégico de Salud Mental del Ecuador.